Mis sobrinas casi se ahogan y ahora mis hermanas quieren que les pague 2 iPhones. Lo que hice las dejó sin palabras. Me enteré de que mis hermanas, que están como una cabra, están usando mi casa de vacaciones como un negocio de alquiler para financiarse la vida de lujo que llevan. Y ahora dicen que soy yo la que les está fastidiando el negocio, que debería devolverles el dinero. Sé perfectamente que mis hermanas me tienen algo de envidia. Las dos son amas de casa, mientras que mi marido y yo tenemos carreras profesionales. No tenemos hijos y somos mucho más responsables con el dinero. Por eso hemos logrado acumular bastantes inversiones. Total, mis padres organizaron una barbacoa y yo dije que no pensaba ir, porque no aguanto a mis hermanas ni a sus familias. Pero claro, mi madre empezó a presionar a mi marido. En resumen, acabamos yendo. Cuando llegamos, mis hermanas y sus maridos ya estaban alegres de más. Al rato yo estaba de pie, a un par de metros de la piscina, charlando con alguien, y de reojo vi a 3 críos corriendo directo hacia mí con toda la intención de empujarme al agua. No es que sea difícil esquivar a unos niños, así que salté a un lado justo a tiempo. Los 3 se lanzaron al agua a toda velocidad. La mayoría de los invitados se partieron de risa, pero las madres montaron un espectáculo. Resulta que 2 de los niños ni siquiera sabían nadar, aunque llevaban bañador y todo. Se pusieron a gritar como si se hubieran hecho daño. Ahí ya se armó el escándalo. Los 4 padres, que iban bastante piripis, empezaron a gritarle a todo el mundo y, sobre todo, a mí, que por poco dejo que sus hijos se ahogaran. Y además, 2 de los niños estaban grabando la broma con los hipones de sus padres, que ahora estaban en el fondo de la piscina. Uno de mis cuñados se metió al agua para intentar rescatarlos, pero entre la barriga y lo borracho que iba, ni de lejos pudo. Nadie más se ofreció. Era normal, porque mis hermanas seguían rajando de todo el mundo. Les dije claramente que eran ellas las que debían estar pendientes de sus hijos y que si algo hubiera pasado, no habría sido culpa mía. La cosa se calentó bastante. Luego, mis padres me dijeron que los niños sí sabían nadar y que mis hermanas lo dijeron solo para dejarme mal delante de todos. Esa misma noche, uno de mis cuñados me escribió con lo que costaban los hipones y preguntando cuándo iba a pagar. Le contesté, nunca. Le hice una captura de pantalla y se la mandé a mis padres diciendo que ya estaba harta de tanta tontería. Les dijimos que cortábamos el contacto con mis hermanas y sus maridos, y que no queríamos ir a ninguna comida ni reunión donde estuvieran ellos. Y ahí ya explotó todo. Mi padre las llamó y las puso finas. Entre otras cosas, les dijo que los nietos no podían volver a su casa por una buena temporada, ya que mi madre siempre hacía de canguro gratis. Eso las dejó bastante tocadas. También les prohibió usar la casa de vacaciones y les dejó claro que la casa es mía y de mi marido, no de ellos. Se quedaron a cuadros porque las 2 familias usaban la casa un montón. Incluso llevaban allí a sus amigos los fines de semana. Ahora están cagadas pensando que de verdad les voy a cerrar la puerta. Y con eso, se les acabó la fantasía de una de ellas de montar allí una especie de complejo familiar cuando heredáramos la propiedad. Algo que yo ya sabía desde hace tiempo, pero siempre había dejado pasar. Pero eso no es nada comparado con lo que ha pasado esta semana. Mis hermanas están convencidas de que mis padres están forrados. Y que les van a dejar todo a ellas porque, según ellas, yo no necesito más dinero. Así que nunca se han molestado en ahorrar. La cosa estalló después de la última conversación con mis padres. Ellos me confirmaron que, hartos de las tonterías de mis hermanas, habían cambiado el testamento y dejado claro que la casa de vacaciones era solo para mí y para mi marido. Pero lejos de quedarse quietas, mis hermanas decidieron mover ficha. Una tarde cualquiera, me llegó un mensaje de mi prima Laura, que vive en Valencia y que siempre ha sido una especie de confidente neutral en toda esta historia familiar. El mensaje era breve pero demoledor. Tienes que ver esto. Están montando algo gordo. Me mandó unas capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp que yo ni sabía que existía. El grupo se llamaba La Unión Hace la Fuerza. Y ahí estaban mis 2 hermanas, sus maridos, y otros primos que yo consideraba lejanos, rajando de mi sin filtro. Era como una especie de campaña para recuperar lo que es nuestro. Así, literal. Una de las capturas me dejó helada. Mi hermana mayor, Marta, decía, vamos a hacer que se le caiga la careta delante de todos. Hay formas de que nos devuelva lo que es de la familia. Y su marido, que siempre ha sido un aprovechado, respondió, con lo que sé de ella y de su marido, podríamos montar un buen lío. Me quedé mirando el móvil con una mezcla de rabia y náuseas. No sabía si ir corriendo a llamar a mis padres o plantarme directamente en casa de alguna de ellas. Pero no me dio tiempo ni a pensar. A los pocos minutos, me llamó mi madre. Tu hermana Marta está aquí, me dijo en voz baja, como si le costara contármelo. ¿Quiere que volvamos a hablar del tema de la casa? Otra vez, le respondí seca. Si ya está todo claro. Dice que tiene pruebas de que tú y tu marido habéis estado usando la casa para vuestros negocios. Que habéis desviado dinero, cosas feas. Me quedé muda.
Era tan absurdo que por un momento no supe si reírme o gritar. ¿Pruebas de qué?, le dije. Esa casa solo la usamos para descansar. Nunca la hemos alquilado ni nada parecido. Ellas son las que la estaban alquilando por su cuenta. Mi madre suspiró y bajó la voz. Lo sé, hija, pero tu padre quiere que estemos todos presentes y hablemos en persona. No quiere más líos. No podía creerlo. Sabía que mis hermanas eran rencorosas, pero nunca pensé que se atreverían a inventarse algo tan grave. Me senté en el sofá, apretando el móvil contra la pierna mientras mi mente iba a 1000 por hora. A la noche hablé con mi marido, Jorge. Él siempre ha sido más calmado que yo, pero incluso él estaba con la vena marcada en la frente. Están desesperadas, me dijo. Pero si creen que vamos a caer en su trampa, lo llevan claro. Nos quieren hundir, le respondí. Ahora van a ir a por todo. Decidimos ir a la reunión, pero esta vez no pensábamos quedarnos callados. El sábado siguiente, llegamos a casa de mis padres en Toledo. Estaban todos, mis 2 hermanas, sus maridos y hasta algunos primos que nunca suelen aparecer. Desde el primer momento se notaba la tensión. Marta y Lucía ni siquiera me miraron al entrar. Mi padre tomó la palabra. Quiero que todos hablemos con calma. Aquí no se va a faltar al respeto. Marta se levantó con un sobre en la mano y me lo lanzó sobre la mesa. El sobre cayó sobre la mesa con un golpe seco, haciendo que todos guardaran silencio. Marta cruzó los brazos, mirándome con una sonrisa torcida, mientras Lucía asentía con la cabeza, como si estuvieran a punto de destapar un gran escándalo. Mi marido, Jorge, me agarró suavemente la mano bajo la mesa, y yo sentí un nudo en la garganta, pero no aparté la vista. ¿Y bien?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Marta se aclaró la garganta. Aquí dentro están las pruebas de que tú y Jorge han estado desviando dinero usando la casa. Queremos que todos lo sepan. Ya basta de que nos hagas quedar como las malas. Mi padre frunció el ceño. Marta, quiero que tengas mucho cuidado con lo que estás diciendo, advirtió. Pero Marta no se echó atrás. Papá, hemos contratado a alguien para revisar registros. Aquí hay correos, facturas, cosas raras. Queremos que devuelvan lo que es de la familia. Lucía asintió, murmurando, así es justo. Yo miré el sobre, lo tomé lentamente y lo abrí. Dentro había una pila de papeles impresos, pero bastó con que leyera un par para darme cuenta de lo que era. Extractos bancarios viejos, correos sin contexto, cosas que claramente no demostraban nada. Sentí una oleada de indignación subir por mi pecho. ¿De verdad habéis llegado a este punto? Contratar a alguien para inventarse una historia, dije, levantando la voz. Esto no prueba nada, ¿sabéis lo que demuestra? Que estáis desesperadas porque sabéis que la casa no es vuestra. Marta enrojeció. No empieces a ponerte por encima, que ya te conocemos, espetó. Jorge intervino con su voz calmada, pero firme. Lo único que esto demuestra es que habéis cruzado un límite muy grave. Queréis sembrar dudas delante de vuestros padres para recuperar algo que nunca os perteneció. La sala estaba cargada de tensión. Mi padre golpeó la mesa. Basta. Quiero que esto se aclare de una vez. Mi madre estaba pálida, claramente nerviosa. Hija, ¿es cierto lo que dicen?, me preguntó, con esa mezcla de preocupación y tristeza que parte el alma. No, mamá, le respondí, mirándola a los ojos. Jamás hemos usado la casa para negocios. Esa casa es el único lugar donde nos desconectamos. Las únicas que la han convertido en un hotel son ellas. Los primos empezaron a murmurar entre ellos. Algunos me miraban con incomodidad, otros evitaban hacer contacto visual. Lucía, de repente, rompió a llorar. Es que tú ya tienes suficiente. ¿Por qué tienes que quedarte con todo? Nosotras no tenemos nada. Solo queremos lo que nos corresponde. Me quedé helada. Ahí estaba la verdad. No era cuestión de justicia ni de moralidad, era pura envidia y codicia. Lucía, dije, bajando la voz, nadie os debe nada. Si no tenéis nada, es porque habéis vivido como si siempre fuerais a heredar. Nosotros trabajamos para tener lo que tenemos. Marta la interrumpió, furiosa. Y encima te haces la víctima. Siempre igual contigo. Mi padre se levantó, visiblemente cansado, pasando la mano por el rostro. Se acabó, dijo. Esta conversación no nos lleva a nada. La casa no es vuestra, no lo será, y no voy a permitir que sigáis envenenando a la familia. Si queréis romper con nosotros, hacedlo, pero no vengáis a destruir lo que queda. Marta intentó hablar, pero él levantó la mano, deteniéndola. Ya basta. Jorge me apretó la mano y susurró, vámonos. Pero antes de irme, me volví hacia ellas. Os lo advierto, no volváis a cruzar esta línea. Porque si creéis que podéis mancharnos con rumores y amenazas, lo lleváis claro.
Salimos de la casa dejando atrás un silencio sepulcral. En el coche, Jorge y yo no dijimos nada durante un buen rato. Cuando llegamos a casa, mi móvil empezó a vibrar. Era un mensaje de mi prima Laura. «Prepárate, están montando algo más gordo». Mi corazón dio un brinco. Pensé que con esa reunión todo habría terminado, pero en realidad, lo peor estaba a punto de empezar. Me quedé mirando la pantalla del móvil, con la piel erizada. «¿Qué más pueden hacer?», murmuré. Jorge me abrazó por los hombros. «No importa lo que hagan. Vamos a estar juntos en esto. Que no te tiemble la voz ni la cabeza. Ellas van a intentar hundirte, pero no tienen nada real». Respiré hondo. Sabía que tenía razón. Pero una parte de mí no podía dejar de temblar, pensando en todo lo que podía desatarse en los próximos días. Y entonces, la historia dio un giro que ni siquiera yo esperaba. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando cada palabra, cada mirada, cada gesto de la reunión. Jorge dormía profundamente a mi lado, pero yo sentía la mente ardiendo, como si una alarma interna no dejara de sonar. A las 3 de la mañana, incapaz de aguantarlo más, cogí el móvil y le escribí a Laura. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabes?». No tardó ni 5 minutos en responder. «Tus hermanas están hablando con un abogado». Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. ¿Un abogado? ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar? Laura me mandó más capturas del grupo. «Si tenemos que demandarla, lo haremos», decía Marta. «Es injusto que ella se quede con todo. Vamos a hacer que esto explote en toda la familia». Me tapé la boca con la mano, luchando contra las náuseas. Era oficial. Mis hermanas habían cruzado una línea sin retorno. A la mañana siguiente, Jorge se levantó, me miró y supo al instante que algo iba mal. «No has dormido nada», murmuró, sentándose a mi lado. Le pasé el móvil, mostrándole las capturas. Él frunció el ceño. «Demandarte. ¿Por qué? No tienen nada». «Pero eso no significa que no lo intenten», respondí. «Van a armar un escándalo, lo sé». Jorge suspiró y me abrazó. «Entonces tenemos que estar listos». Pasamos todo el día hablando con nuestro propio abogado, explicándole la situación. Él escuchó con paciencia, nos pidió los mensajes, los papeles, toda la información. «Legalmente no pueden quitarte nada», nos aseguró. «Pero pueden complicarte la vida, hacerte perder tiempo, arrastrarte a un proceso innecesario solo para presionarte». Me llevé las manos a la cabeza, frustrada. «Eso es lo que quieren. Que nos agotemos, que cedamos, que les demos algo solo para que nos dejen en paz». Jorge me tomó la mano. «No vamos a ceder». A la noche, mientras cenábamos, recibí otro mensaje, esta vez de mi madre. «Hija, Marta ha venido llorando. Dice que tú eres cruel, que no quieres compartir nada. Me pide que hable contigo. Estoy muy preocupada». Cerré los ojos con fuerza. Sabía exactamente qué estaban haciendo. Usar a mis padres como peones, ponerlos en medio, forzarme emocionalmente a caer en su juego. Llamé a mi madre. «Mamá, escucha. Marta puede llorar todo lo que quiera, pero no voy a regalarle nada. Y si tú crees que yo soy la mala aquí, lo siento mucho. Pero estoy cansada de esto. No me voy a dejar manipular». Hubo silencio al otro lado. Mi madre suspiró. «Lo sé, hija, lo sé. Solo, es muy duro ver a la familia romperse así». Colgué con el corazón hecho pedazos. Quería gritar, golpear algo, desahogarme. Pero me limité a abrazar a Jorge y a respirar profundo. Al día siguiente, llegó el golpe que no esperaba. Recibí una notificación formal. Mis hermanas habían presentado una queja legal para abrir una revisión de la herencia familiar. Querían impugnar el testamento. Me quedé congelada, mirando el papel como si no pudiera entenderlo. Jorge lo tomó, lo leyó en silencio y finalmente murmuró: «Sabía que eran capaces de esto». Me senté lentamente, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No solo querían dinero. Querían destruirme. Querían arrastrarme, humillarme, demostrar que podían más que yo. El teléfono sonó. Era mi padre. «Hija, ¿has recibido lo de tus hermanas?», preguntó con voz cansada. «Sí, papá», respondí, tragando saliva. «Lo he recibido». «Esto es una locura», murmuró. «Tu madre y yo no sabemos qué hacer. Hemos intentado hablarles, pero no escuchan. Dicen que tienen derechos, que van a luchar hasta el final». Me pasé la mano por el rostro. «Papá, ¿tú sabes lo que están haciendo? Me están destruyendo a mí, pero también a vosotros». Hubo un largo silencio. «Lo sé», dijo finalmente, con voz quebrada. «Lo sé». Esa noche, Jorge y yo nos miramos a los ojos, sentados juntos en el sofá. «Esto va a ser largo»,
me dijo. Pero pase lo que pase, no vamos a perder. Yo asentí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente, no miedo, no rabia, sino determinación. Si ellas querían guerra, tendrían guerra. Pero no iba a ser yo quien cayera primero. Y así, mientras apagábamos las luces para acostarnos, supe que lo peor todavía estaba por llegar. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara mi ánimo. Me senté frente al ordenador, repasando los documentos con el abogado mientras Jorge me traía una taza de café. Cada página parecía un golpe en el estómago. Mis hermanas no solo habían impugnado el testamento, estaban presentando declaraciones juradas de conocidos, alegando que yo había manipulado a mis padres, que me había aprovechado de su edad para sacarles la casa de vacaciones. Leí cada palabra sintiéndome como si me arrancaran pedazos del alma. Esto es una mentira tras otra, murmuré, con las manos temblando. Jorge puso su mano sobre la mía. Lo sé. Pero vamos a demostrarlo. Me miró a los ojos con firmeza. Ellas no van a ganarnos. Esa tarde, mi madre me llamó otra vez. Su voz estaba rota. No puedo creer lo que están haciendo, dijo entre sollozos. Dicen que si no cedes, van a romper todo contacto contigo. Que no verás más a tus sobrinas, que no irán más a las reuniones familiares. Sentí un vacío inmenso en el pecho. Aunque nunca había sido cercana a mis hermanas, las niñas siempre habían sido inocentes en esta historia. Recordé sus caritas en las vacaciones, sus risas, sus juegos. ¿Cómo podían usarlas como moneda de cambio? Mamá, dije con voz baja, diles que hagan lo que quieran. Estoy cansada de suplicar por algo que no he hecho mal. Colgué, sintiendo un peso insoportable en los hombros. Esa noche, mientras cenábamos, Jorge me preguntó, ¿qué es lo que más te duele de todo esto? Me quedé en silencio largo rato. Finalmente susurré, que he pasado toda mi vida pensando que, aunque no fuéramos cercanas, éramos familia. Y ahora me doy cuenta de que para ellas yo siempre fui un obstáculo, no una hermana. Me quedé mirando al vacío, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. ¿Tú crees que el lazo de sangre lo justifica todo?, pregunté en voz baja, más para mí que para él. Y esa es la pregunta que lanzo a quienes están escuchando este relato ahora. ¿Hasta qué punto perdonarías a tu propia familia? ¿Cuál sería tu límite? ¿Cuándo es demasiado y decides romper por completo? Piensa en tu respuesta y, si te atreves, escríbela en los comentarios. Porque sé que no soy la única que ha pasado por esto. Al día siguiente, llegó el primer verdadero golpe legal, una citación oficial para presentarme a declarar sobre la gestión de la casa. Era tan absurdo que parecía una broma, pero no lo era. Jorge me abrazó fuerte esa noche. No vamos a caer, me prometió. Vamos a pelear esto hasta el final. Pero yo sabía que esto no era solo una batalla legal, era emocional, era un terremoto que estaba destrozando los cimientos de mi vida. Los mensajes de Laura seguían llegando. Me informaba de lo que decían en el grupo, que estaban preparando más pruebas, que tenían testigos, que querían sacar trapos sucios. Me sentí desnuda, expuesta. Por primera vez en años, tuve miedo real de que algo que no había hecho pudiera arruinar mi reputación, mi relación con mis padres, mi paz mental. Esa noche, no pude evitarlo, rompí a llorar en los brazos de Jorge. Estoy agotada, sollozaba. No quiero seguir luchando. Quiero que esto termine. Jorge me abrazó con fuerza. Lo sé, amor. Pero si cedes, ellas van a saber que siempre podrán pisarte. Y tú no eres así. Me sequé las lágrimas, tratando de recuperar un poco de fuerza. Sabía que tenía razón. Pero, ¿hasta cuándo podría aguantar? ¿Cuántas noches más lloraría en silencio, deseando que todo volviera a ser simple? Y mientras me abrazaba a Jorge en la oscuridad de la habitación, supe que la verdadera batalla emocional estaba apenas comenzando. La mañana siguiente, aún adormecida por las pocas horas de sueño, me despertó el sonido insistente del timbre. Jorge fue a abrir. Oí sus pasos, un murmullo, y luego su voz firme llamándome, «Cariño, ven aquí». Bajé las escaleras con el corazón en la boca. En la puerta estaba Marta. Sola. Sin Lucía, sin su marido, sin los primos, sin abogado. Con los ojos hinchados, el pelo desordenado y una expresión que no le conocía, miedo. Mucho miedo. «¿Puedo pasar?», murmuró. Jorge me miró, buscando mi aprobación. Asentí lentamente. Nos sentamos en el salón, un silencio denso flotando en el aire. Marta se retorcía las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Finalmente, levantó la cabeza. «No puedo seguir con esto», dijo. Me quedé paralizada. «¿Cómo dices?», susurré. Marta tragó saliva. «Lucía está descontrolada. Esto ya no es por la casa, ni por el dinero. Está obsesionada contigo. Dice que va a destrozarte, que va a hacerte quedar como una ladrona delante de toda la familia.
Está diciendo cosas muy graves, cosas que yo no sabía. Sentí un escalofrío recorrerme. Jorge se cruzó de brazos, analizando cada palabra. ¿Por qué vienes a decirnos esto ahora?, preguntó él, sin suavizar el tono. Marta se derrumbó. Literalmente. Empezó a llorar con las manos en la cara. Porque me estoy asustando, sollozó. Lucía está hablando de cosas que van mucho más allá. Está buscando a un viejo amigo de tu marido, uno que tuvo problemas con la ley, para decir que tenéis negocios turbios. Quiere ensuciaros como sea. Me quedé boquiabierta. ¿Estás escuchándote, Marta? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ella asintió, hundida en lágrimas. Lo sé, pero me ha arrastrado a algo que ya no puedo controlar. Yo solo quería un poco de justicia, pero esto se ha ido de las manos. Jorge le lanzó una mirada helada. ¿Justicia? Tú sabías desde el principio que esto no tenía base, que era codicia pura. Marta agachó la cabeza. Lo sé, pero ahora estoy aquí porque necesito tu ayuda. Esa frase me golpeó como un ladrillo. ¿Mi ayuda?, repetí. Después de todo lo que has hecho. Marta levantó la mirada, desesperada. Lucía me ha amenazado. Dice que si me bajo del barco, va a hacer que yo también quede mal. Que va a contar cosas mías, va a inventar cosas sobre mis hijos. Está fuera de control. Te lo juro. Jorge y yo nos miramos. Era el giro que nunca esperábamos. No solo era una pelea familiar por dinero, era un incendio emocional donde todos empezaban a quemarse. Marta, la hermana que hasta hace 2 días me lanzaba acusaciones, ahora estaba sentada en mi salón, rogándome que la protegiera de su propia hermana. Sentí un vacío extraño en el pecho. Rabia, sí, pero también pena. Pena por ver hasta dónde podía llegar alguien cegado por la envidia. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. Marta respiró hondo. Quiero que pares esta guerra. Que busquemos una salida. Que no dejemos que Lucía destruya todo. Me levanté lentamente. Marta, yo no empecé esta guerra. Pero si tú quieres salir de ella, va a costarte algo. Y no estoy hablando de dinero. Ella me miró, confundida. ¿Qué? La miré directo a los ojos. Vas a contar la verdad. A todos. A mis padres, a los primos, a los amigos. Vas a decir quién estaba detrás de todo esto. Vas a limpiarme el nombre, porque lo ensuciaste tú. Marta se quedó helada. Eso no puedo hacerlo. Lucía me mataría. Jorge intervino. Entonces no podemos ayudarte. Y ahí, en ese instante, supe que la historia acababa de cambiar de bando. Porque ahora yo tenía el poder. Ahora ellas se estaban rompiendo por dentro. Marta sollozaba, hundida en el sofá, mientras yo me mantenía firme. Porque cuando alguien te empuja al abismo, solo tienes 2 opciones: caer o aprender a empujar de vuelta. Marta se marchó esa noche sin promesas claras, pero yo ya sabía que algo había cambiado. Había visto el miedo en sus ojos, el temblor en sus manos. Por primera vez, no era yo quien se sentía acorralada. Eran ellas, las que habían montado una tormenta que ahora no podían controlar. Esa noche, Jorge y yo nos sentamos frente al ordenador y empezamos a recopilar todo. Mensajes, capturas, correos, cualquier cosa que pudiera servirnos. Si esto va a escalar, vamos a estar listos, dijo Jorge con voz firme. Yo asentí, aunque por dentro me dolía cada segundo que perdía peleando con mi propia sangre. Mientras buscábamos entre carpetas y documentos, sonó mi móvil. Un número desconocido. Lo miré, dudé, y contesté. Hola. Un silencio denso al otro lado. Y entonces, la voz de Lucía. Sé que Marta fue a verte. Sentí un escalofrío recorrerme. Lucía, deja de una vez esta locura, dije, intentando sonar firme. Lucía rió suavemente, una risa amarga. ¿Locura? No, querida. Esto apenas empieza. Tú crees que Marta es débil, que puedes manipularla, pero no tienes idea de lo que yo sé. De lo que yo puedo hacer. Mi pulso se aceleró. ¿Me estás amenazando? No, murmuró Lucía. Solo te estoy avisando. Porque cuando todo esto salga a la luz, no habrá marcha atrás. Y tú no sabes la mitad de las cosas que tu querido Jorge ha hecho. Me quedé helada. ¿De qué hablas? Pero Lucía colgó sin decir nada más. Me giré hacia Jorge, pálida. Dice que sabe cosas de ti. Jorge me miró confundido, luego frunció el ceño. Es un farol, amor. Solo intenta meterse en tu cabeza. Pero algo en su expresión me hizo dudar por un segundo. Jorge, susurré. ¿Hay algo que yo no sepa? Él se levantó, pasando la mano por el cabello. Nada que importe aquí, créeme. No pueden tocarnos.
Pero esas palabras no me tranquilizaron. Esa noche, en la cama, mientras Jorge dormía, yo no podía dejar de pensar. ¿Qué sabía Lucía? ¿Qué cartas tenía? ¿Y por qué yo sentía que, de pronto, había una parte de la historia que se me escapaba? Al día siguiente, Laura me escribió de nuevo. Te tengo que contar algo, pero no por aquí. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de miradas familiares. Laura llegó nerviosa, mirando a todos lados. Te lo voy a decir rápido, susurró. Lucía está hablando con alguien del pasado de Jorge. Un tipo que estuvo metido en problemas financieros hace años. Quiere sacarte trapos sucios usando cosas viejas. Me llevé las manos al rostro, sintiendo como todo me aplastaba. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Laura suspiró. Porque Lucía no está bien. Esto no es solo codicia. Es obsesión. Ella quiere verte caer, aunque tenga que hundirse ella misma. Me quedé en silencio, mirando mi café frío. Sabía que Laura tenía razón. Esto había dejado de ser una pelea por herencias. Esto era personal. Profundamente personal. Y ahora, no solo tenía que protegerme a mí. Tenía que proteger a Jorge, a mis padres, a todo lo que habíamos construido. Esa noche, sentada sola en el salón, mirando por la ventana, me pregunté, ¿hasta dónde estaría dispuesta yo a llegar para proteger mi vida? ¿Hasta qué punto dejaría de lado la moral para pelear en un campo que nunca quise pisar? Porque en ese momento entendí algo. Esta ya no era una historia de traición familiar. Esta era una guerra. Y yo no pensaba perderla. Al día siguiente desperté con una determinación que no había sentido en semanas. Me miré al espejo y, por primera vez, no vi a la hermana acorralada ni a la hija desbordada por las emociones familiares. Vi a una mujer lista para luchar. Me vestí con calma, tomé el teléfono y llamé a Marta. Voy a darte una oportunidad, pero es la última, le dije, sin rodeos. Marta contestó con voz temblorosa, ¿qué quieres que haga? Que vengas aquí, respondí. Vamos a grabar todo lo que sabes. Vas a contar la verdad, y lo haremos bien, grabado, firmado, documentado. Porque cuando esto explote, no quiero más medias tintas. Marta dudó unos segundos, pero finalmente accedió. Esa tarde llegó, pálida, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Jorge montó la cámara, ajustó el audio, y nos sentamos frente a ella. Dilo, Marta. Todo, le pedí. Y Marta habló. Contó cómo había empezado todo, cómo Lucía había sido la impulsora de la idea, cómo habían manipulado a los primos para que se unieran a la causa, cómo incluso habían pagado pequeñas sumas de dinero a viejos conocidos para inventar rumores. Marta rompió a llorar varias veces, pero yo no la interrumpí. De vez en cuando miraba a Jorge, que estaba serio, controlando cada segundo de la grabación. Cuando terminó, Marta me miró como buscando aprobación. Esto ayuda. Yo respiré hondo. Sí, ayuda. Pero quiero que sepas que esto no significa que volveremos a ser amigas. Esto es solo justicia. Marta asintió, bajando la mirada. Después de que se fue, Jorge me abrazó con fuerza. Lo hiciste bien, amor. Ahora tenemos unas bajo la manga. Esa noche, mientras revisábamos el vídeo, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. Sé lo que estás haciendo, escribió. Esto no ha terminado. Sentí un escalofrío. Miré a Jorge. ¿Hasta cuándo va a seguir?, susurré. Él negó con la cabeza. Hasta que se dé cuenta de que no tiene salida. Pero el verdadero golpe vino 2 días después. Me llamó nuestro abogado. Lucía ha presentado una denuncia formal. Dice que tiene pruebas de un desfalco que involucra a Jorge. Va en serio. Me quedé muda. Jorge se tensó de inmediato. ¿Qué?, exclamó. Eso es mentira. El abogado suspiró. Lo sé. Pero va a abrirse una investigación. Tenemos que prepararnos. Esa noche, por primera vez, Jorge se quebró. Siempre había sido el fuerte, el que me levantaba cuando yo me caía. Pero esa noche, lo vi hundirse en el sofá, con las manos en la cabeza. No puedo creer que estemos en esto, murmuró. Me arrodillé frente a él, tomándole las manos. Vamos a salir de esta. Tenemos a Marta, tenemos pruebas. No vamos a dejar que Lucía nos destruya. Pero dentro de mí, una pregunta empezó a quemarme. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar para ganar esta batalla? ¿Hasta dónde puedo llegar antes de perderme a mí misma? Me miré al espejo esa noche, sola, y por un segundo no reconocí a la mujer reflejada. Era fuerte, sí. Era decidida. Pero también estaba herida, cansada, llena de cicatrices emocionales que no sabía si algún día sanarían. Al acostarme, Jorge me abrazó y susurró, estamos juntos en esto, pase lo que pase. Cerré los ojos, sintiendo su calor,
y supe que lo único que no podía perder era a él. El día del enfrentamiento final llegó más rápido de lo que esperaba. La citación judicial nos obligaba a vernos cara a cara con Lucía. Era un encuentro obligatorio, una mediación previa antes de que la denuncia avanzara a un juicio formal. Esa mañana, me vestí como si fuera a la guerra. Jorge estaba en silencio, serio, con los labios apretados. En sus ojos veía el miedo, pero también el orgullo. Sabía que, pase lo que pase, estábamos juntos en esto. Al llegar a la sala de mediación, sentí un nudo en el estómago. Lucía ya estaba allí, impecable, con su abogado al lado y una sonrisa fría que me heló la sangre. Marta estaba sentada en la esquina, pálida, evitando la mirada de todos. Me senté frente a Lucía y sentí que el aire se cargaba de electricidad. El mediador nos pidió que cada parte expusiera su caso. Lucía habló primero. Mi hermana ha manipulado a mis padres, ha desviado fondos usando la casa familiar y ha intentado dejarnos fuera de lo que nos corresponde. Queremos que se investiguen sus cuentas y que se anule cualquier cambio en el testamento. Cada palabra era como una daga directa a mi corazón. Cuando fue mi turno, respiré hondo. No hemos hecho nada de lo que ella dice. Tenemos pruebas, testigos, grabaciones, documentos. Y también tenemos algo que ellos no esperaban. Giré ligeramente, haciendo una seña a Jorge. Él sacó el portátil, conectó el audio y puso a sonar la grabación de Marta confesando todo. La sala quedó en silencio. Las palabras de Marta llenaban el aire, su voz temblorosa, sus lágrimas, su confesión de que todo había sido una manipulación orquestada por Lucía. Vi cómo el rostro de Lucía se transformaba. Primero incredulidad, luego furia, y finalmente, miedo. «Eso no es legal», gritó Lucía, poniéndose de pie. «No pueden traer eso aquí». El mediador alzó las manos. «Señora, si esto es una prueba relevante, se incluirá en el expediente». Marta rompió a llorar en su rincón. «Lo siento, Lucía», murmuró entre sollozos. «No puedo más». Lucía la miró como si fuera a lanzarle fuego por los ojos. «Eres una traidora. Eres igual de culpable». Todo explotó en ese momento. Los abogados empezaron a discutir entre ellos. El mediador intentaba calmar los ánimos, Marta sollozaba sin parar, y yo simplemente me quedé quieta, mirando a Lucía, comprendiendo algo fundamental. Nunca se trató de la casa, ni del dinero, ni siquiera de mí. Se trató de su rabia, de su frustración, de sus propias heridas no sanadas. Y entonces, la pregunta más dura golpeó mi mente. ¿Realmente quiero ganar esta guerra? ¿O quiero salir de ella con algo de mi corazón aún intacto? Mientras los abogados seguían peleando, Jorge me apretó suavemente el brazo. «¿Estás bien?», susurró. Lo miré a los ojos, y por primera vez en semanas, sentí claridad. «Sí», le respondí en voz baja. «Porque pase lo que pase aquí, yo ya gané». Jorge me sonrió, y en ese instante supe que la verdadera victoria no era destruir a Lucía ni aplastarla legalmente. Era mantenerme de pie, intacta, con mi integridad, con mi vida, con mi amor intacto. Cuando todo terminó, salimos de la sala bajo la mirada furiosa de Lucía y las lágrimas amargas de Marta. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, pero lo recibí como un bálsamo. Había sobrevivido al infierno. Y ahora, solo quedaba reconstruir. Los días posteriores al enfrentamiento fueron un torbellino de emociones. La denuncia de Lucía empezó a desmoronarse en cuanto Marta entregó formalmente su declaración. El abogado nos llamó para decirnos que el caso probablemente sería archivado, que la jueza lo veía como un conflicto familiar vacío de sustancia legal. Pero, aunque la batalla parecía ganada, yo no me sentía victoriosa. Estaba exhausta. Cada rincón de mi vida estaba lleno de cenizas emocionales. Me encerré en casa durante días, apenas hablando con nadie, tratando de recuperar el aire, tratando de entender cómo mi familia había llegado a ese extremo. Jorge, siempre paciente, se sentaba a mi lado en el sofá, me acariciaba el cabello, me traía café sin decir una palabra. Sabía que lo que yo necesitaba no eran respuestas, sino silencio. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vi llegar a mi madre. Bajé corriendo a abrirle. Su rostro estaba envejecido de golpe, los ojos apagados, el cuerpo encorvado como si cargara el peso de todos estos meses sobre los hombros. «¿Puedo pasar?», murmuró. Nos sentamos en la cocina. Ella me tomó las manos, temblorosas. «Hija, lo siento», dijo con voz quebrada. «Lo siento por no haber visto antes lo que pasaba. Lo siento por haber querido que todo estuviera bien cuando todo estaba roto. Lo siento por haberte puesto en medio». Las lágrimas me llenaron los ojos. «Mamá, yo solo quería paz». Ella lloró, yo lloré, y por un momento nos abrazamos como madre e hija, dejando atrás el dolor, aunque fuera por unos minutos. Esa noche, cuando Jorge y yo nos acostamos, él me abrazó fuerte. «¿Y ahora qué?», me preguntó. Me quedé en silencio largo rato.
Finalmente, susurré, ahora, a sanar. Porque sí, podía ganar la pelea legal. Podía salir victoriosa ante los jueces, podía demostrar que era inocente. Pero sanar era otra cosa. Era reconstruir la confianza, era aprender a vivir con cicatrices, era volver a mirarte al espejo y reconocerte. Pasaron semanas. Marta intentó llamarme varias veces, pero yo no contesté. No estaba lista. Lucía desapareció. Dejó de buscarme, dejó de insistir, dejó de atacar. Me enteré por terceros que estaba sola, peleada con todos, ahogándose en su propia rabia. Y yo decidí mirar hacia adelante. Una tarde, mientras caminaba por la playa con Jorge, le tomé la mano y le dije, gracias. No sé cómo habría sobrevivido sin ti. Él sonrió. Nunca estuviste sola. Y entendí que, aunque había perdido a parte de mi familia, había ganado algo más profundo, la certeza de quien estaba realmente a mi lado. Porque en las guerras familiares, a veces no importa quién tiene razón. A veces, lo único que importa es quien se queda contigo al final, quien te abraza en el silencio, quien no te suelta cuando todo lo demás se rompe. Y eso, pensé mientras las olas lamían la arena, era el verdadero tesoro que ninguna herencia podía comprar. Pasaron meses. Poco a poco, la tormenta quedó atrás. Las denuncias fueron retiradas, los abogados dejaron de llamar, los rumores en la familia se apagaron como un fuego que ya no tenía leña para seguir ardiendo. Pero las heridas, esas no sanan rápido. Recuerdo haber mirado una foto antigua en mi móvil, mis hermanas y yo, de pequeñas, abrazadas, riendo con las rodillas llenas de tierra después de un día jugando en el jardín. ¿Cómo llegamos aquí?, pensé. ¿En qué momento dejamos de ser niñas para convertirnos en enemigas? Jorge me encontró un día sentada frente a la foto, en silencio. ¿Sigues pensando en ellas?, preguntó suavemente. Asentí. Sí, pero ya no con rabia. Ahora, con tristeza. Me abrazó despacio. No tienes que cargar con todo esto sola. Y fue ahí cuando entendí que, por mucho que uno quiera cerrar heridas familiares, a veces no se puede. A veces tienes que aceptar que hay relaciones que se rompen y no se reparan. Que no importa cuánto lo intentes, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Un día, salí a caminar sola. El aire fresco me golpeaba el rostro mientras veía a las familias pasear, a los niños reír, a los padres regañar cariñosamente a sus hijos. Sentí una punzada en el pecho. Nunca tuvimos hijos. Nunca construimos ese tipo de hogar ruidoso y lleno de caos. Pero lo que teníamos Jorge y yo era nuestro refugio, nuestra pequeña isla en medio del naufragio familiar. Y eso era suficiente. Me detuve frente al mar y, por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, sin sentirme ahogada. Si estás escuchando esta historia, quiero dejarte algo importante en el corazón. No importa si es tu hermana, tu madre, tu primo o tu abuelo, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruir tu paz, tu dignidad, tu esencia. El lazo de sangre es importante, sí, pero no es una cadena. No es una excusa para permitir abusos, ni manipulaciones, ni chantajes emocionales. A veces, amar a tu familia significa poner distancia. A veces, respetarte a ti mismo significa soltar. Y ahora quiero preguntarte, mirándote directo al corazón, ¿alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien amabas porque te hacía daño? ¿Has sentido esa mezcla de culpa y alivio al protegerte? Si esta historia ha resonado contigo, te invito a dejarlo en los comentarios. No solo por mí, sino porque quizá, al leer tu experiencia, alguien más encuentre el valor de poner límites. Este canal es un espacio para quienes buscan historias reales, emociones profundas, y verdades que a veces duelen pero sanan. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si Dios habló a tu corazón hoy, no te vayas sin dejarlo escrito en los comentarios. Este canal es un refugio para almas que quieren volver a casa, y tú eres parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo relato.